Martín Lutero dijo: con este poderoso evangelio desafiaremos audazmente el status quo. ¿Cuál es el enemigo del cambio? Descúbrelo junto a nosotros en el último episodio de nuestro podcast, Cambiar o no cambiar. Saludos, apreciados amigos, le habla el pastor Arnaldo Cruz. Una vez más queremos agradecer, comenzando el episodio, gracias por dedicar estos 9 capítulos para estar con nosotros y este último capítulo que sería el 10º, por compartir junto con nosotros, por hacer las preguntas, por interactuar junto con nosotros y a la misma vez también por profundizar en este extraordinario libro Cambiar o no cambiar, escrito por el pastor Abdiel del Toro, quien es el director de Ministerios Hispanos y vicepresidente de la Conferencia de la Florida y que está aquí en esta mesa junto con nosotros. Abdi, ya estamos llegando al final. Gracias. A nombre de toda la gente y de todos los líderes y las iglesias, gracias. Gracias a ti, Arnaldo, y gracias a todos los que han estado conectados a través de estos 10 episodios del podcast que lleva el mismo título del libro, Cambiar o no cambiar. El propósito de este libro es iniciar una nueva conversación, una conversación que pueda ser sana, pero que a la misma vez pueda ser útil y práctica, porque no queremos ver a la iglesia estancada. Amén. Queremos ver que la iglesia avanza en el nombre del Señor, que puede alcanzar a nuevas generaciones y que el evangelio de Jesús continúe siendo esparcido y que siga bendiciendo a muchas personas. Una de las cosas que he disfrutado en este podcast es ver a alguien que ha visto la iglesia en diferentes generaciones. Al pastor Henry Barrios. Pastor, me alegra tenerle con nosotros porque usted es una muestra viva de que esta iglesia no está estancada. No se crean tanto que es así, que he visto tanto, porque la gente no va a creer porque va a pensar que, dice, con ese tipo tan joven no puede haber visto tanto. Pero sí he podido ver mucho, Dios me permitió trabajar en distintas áreas también de la iglesia y también fuera de la iglesia. Y eso ha enriquecido para saber qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros y cuáles son los procesos de cambio que nosotros necesitamos hacer. Y la gente se hace esta pregunta, y quiero entrar directamente al capítulo de hoy. La gente se pregunta, ¿será que el cambio tiene algún enemigo? ¿Los enemigos serán los hermanos de la iglesia o los líderes de la iglesia? ¿Los enemigos serán Satanás solamente? ¿Los enemigos serán los obstáculos que podemos encontrar? ¿La palabra cambio será el enemigo de nosotros? ¿Cuáles son los enemigos reales que tiene el cambio en este siglo XXI para la iglesia de Dios? ¿Sabes qué, Arnaldo? Es bien interesante esa pregunta porque muchas personas pueden pensar, como tú bien mencionas, que el enemigo del cambio es el que se resiste al cambio. Otros pueden decir que el enemigo del cambio es el que nunca hace nada. Y la realidad es que pudiéramos debatir de muchos enemigos que pudiera tener el cambio. Particularmente este último capítulo del libro es muy personal para mí. Es muy personal para mí. Es muy reflexivo de haber visto la iglesia también de distintos ángulos. Yo crecí en la iglesia, mi papá es pastor, así que he tenido la experiencia de ser miembro de la iglesia, pero ser hijo de pastor también. He tenido la experiencia de trabajar ¿Como pastor? Como pastor en instituciones de la iglesia y pastor de distrito, pastor de una sola iglesia. Y ahora por los últimos 7 años y medio trabajando en la conferencia como vicepresidente de la conferencia. En las oficinas centrales de la iglesia. Para todo el territorio de la Florida, que tenemos más de 118 congregaciones hispanas, más de 21,000 miembros hispanos que nosotros tenemos. He tenido que ver la iglesia desde distintos ángulos. Y para mí es muy reflexivo. Obviamente estoy partiendo desde un punto de vista de lo que he visto, de lo que he vivido, de lo que he experimentado y también de lo que otras personas escriben y mencionan. Y para mí particularmente, me parece que el mayor de los enemigos del cambio, y es uno de los enemigos más feroces que tiene la iglesia, es particularmente el conformismo. Y me parece que el conformismo es uno de los mayores enemigos porque el conformismo no discrimina.
Puede ser una iglesia grande, que tenga dinero, que tenga, ¿verdad?, un buen Recursos. presupuesto, que tenga talentos, que tenga recursos, que tenga salones, pero eso no quiere decir que eso es una iglesia viva. Puede ser tal vez una iglesia que está muy conforme con lo que tiene. Puede ser una iglesia pequeña, puede ser una iglesia que tiene gente educada, puede ser una iglesia que tiene gente simple, puede ser una iglesia en la ciudad, como que puede ser una iglesia en el campo. El conformismo no discrimina. No discrimina. Y el conformismo es ese espíritu de complacencia, ese espíritu de que todo está bien, de que nos mantenemos ahí con lo que tenemos y no hay ninguna aspiración nunca a nada mejor, a nada más, a seguir expandiendo el territorio. Y yo creo que ese enemigo hoy más que nunca está derrotando muchas iglesias. Y tiene cautivas muchas congregaciones y muchas personas que dentro de la iglesia viven así, conformes con lo que tienen. Unos porque pues intentaron y no funcionó, otros porque no se les ocurre, otros porque ¿para qué pasar más trabajo si al fin del día vamos a seguir obteniendo lo mismo? Y la realidad es que este espíritu de conformismo tristemente está destruyendo muchas congregaciones. Y para mí es muy personal porque creo que estamos viviendo una época, y como hablamos en el capítulo 1, donde la iglesia está enfrentando serios desafíos. El cristianismo, particularmente en Norteamérica, está sufriendo grandes desafíos. Hoy por hoy, los estudios dicen que cerca del 64% de la población se dice a sí mismo cristiana. Es un número bajo. Menos del 50%, y esto está pasando por primera vez en la historia de los Estados Unidos, menos del 50% de las personas que viven en este país, que fue fundado como un país cristiano protestante, dicen que asisten a la iglesia semanal o mensualmente, menos del 50%. Wow. El número de personas sin iglesias crece cada vez más. El número de iglesias que cierran en este país cada vez son más. Entonces, en un lugar donde el secularismo está creciendo, donde la resistencia a la religión organizada está creciendo, la iglesia no puede darse el lujo de conformarse con lo que tiene. Sí. Es mucho el territorio y son muchas las personas que necesitan de Jesús. Y por eso yo creo que es el enemigo y pudiéramos contar aquí muchísimas historias y vamos a hablar un poquito, pero en mi entender para mí es el enemigo más grande que está enfrentando la iglesia. ¿Por qué es tan atractivo el conformismo, Henry? O sea, ¿por qué la gente le llama la atención y ellos sienten que es mejor quedarse de brazos cruzados y no ser parte de un movimiento revolucionario que traiga una expectativa bonita, una nueva pasión, ese amor y ese fuego que Jesús dejó? Y notamos que esto no pasa solamente en esta época, ha pasado desde épocas antiguas, cuando se escribe Juan allí a la iglesia de Éfeso, le dice, óyeme, tú has dejado ese primer amor. O sea, han entrado en ese proceso de que estamos conformes. Le pasa lo mismo a la Odisea en Apocalipsis también, que dice, mira, tenemos todo, tenemos equipo de sonido, tenemos pantalla LED, tenemos no me falta todo, nada. No me falta nada. Y entran también a un proceso, o sea, el que no tiene entra a un proceso de conformismo, el que tiene todos los recursos también entra, como mencionaba a ti, el proceso de conformismo. Pero, ¿qué es lo que los atrae a ellos a unirse al enemigo y no al cambio? Yo creo que es un proceso... conformarse es tener la misma forma con algo. O sea, yo me adapto a ciertas circunstancias, me adapto a una situación establecida, a un poder reinante, etc. Eso a mí me da seguridad. O sea, el cambio es enfrentar algo nuevo. Sí. Y eso todo cambio me trae cierta inseguridad. Y riesgos. Entonces el hombre, si quiere controlar su propia existencia, necesita tener algo establecido. O sea, yo prefiero tener una casa durante 40 años que estar cambiando de casa todos los días o cada 2 años. ¿Se dan cuenta? Porque eso me da cierta seguridad emocional, etcétera. Me hace sentir que soy algo dentro de la... Ahora, cuando se pierde de vista a Dios, cuando Dios no es lo importante y la misión no es lo importante somos nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos a querer mantener un status quo de seguridad. Justamente vos habías mencionado la Odisea. Y yo justo había abierto acá, donde él dice, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada. Y eso es vomitivo para Dios, porque dice, cuando tú tienes la vista en Dios, te hace falta todo. Sí, señor. Porque te das cuenta realmente de tu condición. Sí. Por lo tanto, cuando siempre hay un proceso de conformación, y no estoy hablando de conformación al mundo, sino conformación a
a nuestra propia, a Condición. nuestro propio mundo que nos hemos formado nosotros, nuestra propia a condición. nuestra propia condición. Entonces, evidentemente Dios ya no está ahí. Porque fíjate otro versículo que Dios dice en Romanos 12, 1 y 2, dice, os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto lógico. Dice, no conformándoos Ujú. a este siglo o a tu medio ambiente, sino renovándose con la renovación del entendimiento, Poderoso. para que puedas entender la voluntad de Dios agradable y perfecta, o para que puedas entender todo lo agradable y todo lo perfecto que viene de Dios. O sea, que para entender a Dios yo tengo un proceso de renovación continua. Dios no es un Dios estático. Amén. Ahora, cuando yo soy el centro de mi religión y creo en Dios, pero no le creo a Dios, yo prefiero tener un Dios que viene y baja y me bendice mi mundo, el mundo que yo creé. Y entonces ahí vienen, son procesos de falsa seguridad, son procesos que vivieron también los fariseos, que vivió la iglesia, que preferían que muera Jesús antes Hubiera un cambio. que hubiera un cambio. Que es mejor que muera el que era el fundador, el que era el motivo de todo el sistema, pero dice, se reúnen todos en una junta, oraron a Dios y no queremos hacer, pero para ellos, que Jesús alteraba la identidad equivocada que ellos tenían. Andy, Entonces, mira esta cita que tú incluiste en el libro, que a mí me impresionó mucho y me llamó la atención basado en lo que Henry menciona y que tú mencionas también, de que Dios no es un Dios estático. Dice Elena White, los sacerdotes y gobernantes se estancaron en una rutina, quiero enfatizar la palabra rutina de ceremonias. Aquí viene la otra palabra que voy a enfatizar, estaban satisfechos con una religión legal. Y esta es la otra palabra, imposible para ellos dar a otros las verdades vivientes del cielo, porque consideraban cabalmente suficiente su propia justicia y no deseaban que un nuevo elemento se introdujera en su religión. Impresionante esa cita, ¿eh? terrible, Es impresionante esta cita. terrible. So, el gran problema es que en el meollo del conformismo lo que hay es egoísmo. Sí, señor. No está Dios. Estamos nosotros. Sin me, myself, and I. Está mi comodidad, está mi beneficio, Mis preferencias. mi preferencia. ¿Quién soy yo? Estoy ¿Quién yo. soy yo? No Estoy quién yo. es Dios. Y yo no sé si a ti te ha tocado iglesias que, inclusive yo estaba viendo una caricatura en estos días bien interesante, cómica, media sarcástica, pero habían unas visitas sentadas en una esquina del banco de la iglesia y llegaron las dos personas que siempre se sentaban en esa esquina del banco y le estaban diciendo, ¿podemos sentarnos nosotros ahí? Y es sarcástico porque están mencionando una realidad de personas que ya hicieron su estructura. Bueno, yo no digo realidad. Yo te digo los nombres y apellidos. Porque yo soy pastor de esa gente. Ya han creado una estructura que está más basada en ellos que en Dios y en el propósito por el cual existe la iglesia. Entonces, para ellos ir alrededor de donde me siento, para ellos ir alrededor de dónde están las bancas, inclusive iglesias donde yo he estado, que tienen una gran división porque un grupo de la iglesia quiere comprar sillas y los otros quieren bancas. Entonces, al fin del día se convierte todo en una tensión. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir satisfaciendo esa comodidad, esa complacencia de mi preferencia, de lo que a mí me gusta, de lo que yo pienso que tiene que hacerse, y me estanco ahí. No me doy cuenta, me estanco ahí. Lo puedo hasta adornar con espiritualidad y religiosidad, pero estoy estancado. Y justamente eso es lo que está diciendo la autora Elena White, describiendo lo que estaba ocurriendo con los líderes religiosos en los días de Jesús. Y vuelvo a destacar lo que tú acabas de leer. Dice, se estancaron en una rutina de ceremonias. Sí. Las ceremonias tenían un propósito, era apuntar ¿a quién? A Jesús, el cordero que se sacrificaba todos los días, por la mañana y por la tarde. ¿A quién representaba? Al Cordero de Dios, el lavacro. Todo lo que ocurría allí en el templo representaba a Jesús. Pero ellos se estancaron en la rutina y perdieron de vista el propósito de la rutina. Dice, estuvieron tan satisfechos con esa rutina, con esa religión legal de hacer cosas. Y dice que no deseaban que un elemento nuevo se introdujera en su religión. ¿Y por qué entonces fue la resistencia contra Jesús? Porque ellos temían que Jesús
estaba trayendo un elemento nuevo. Entonces se resistieron al cambio, no porque el cambio era malo, se resistieron al cambio porque lo el sacaba cambio de su status quo. estaba atacando su status quo, su complacencia, estaba atacando ese conformismo donde ellos estaban enredados. Ellos crearon, sí. Es peligroso eso, antes que tú comentes, porque quiero que me abundes en esto. Es peligroso eso que Adi menciona, porque al ellos enfrascarse tanto en su rutina, ellos hasta decidieron matar a Jesús para defender esa rutina. Exacto. Que teóricamente era el símbolo del que estaban matando. Correcto. O sea, es algo, pero así es el ser humano. Cuando yo tomo quién soy yo, primariamente, yo tengo que controlarlo todo. Para controlarlo todo, yo tengo que conformarme. Ujú. Y entonces, mi misión ya no es llevar a personas a Dios, sino traer personas hacia quién soy yo. Por lo tanto, para mi proceso inclusive de misional, y esto es duro lo que voy a decir, es que la gente sea como yo y no que se entregue a Dios para que Dios la transforme a lo que Dios quiere que yo sea. Señor. O sea, y ahí viene una cosa. Te voy a poner un ejemplo bíblico también te voy a poner, ellos se estancaron. Ahora te voy a poner un ejemplo bíblico, pero de movimiento. Dios llama a Abraham de Aram Ujú. y sale con toda su familia Ujú. hacia Canaán. La Biblia dice que salieron para ir a tierra de Canaán. No Correcto. sabían ¿A dónde cómo iban? no ¿Cómo sa- iban a llegar? No sabían las condiciones que iban a tener. Exactamente. Pero sí Pero sabían a sabían la dónde ir, meta. porque Dios siempre te muestra el destino, Amén. siempre te muestra el objetivo. Pero dice, llegaron a Harán y se quedaron ahí. O sea, vos podés comenzar bien, pero te podés estancar porque te conformaste con Harán. En el camino. Harán en el camino, ahí tenían lugar para su ganado, para sus cosas. O sea, y siempre que haces un alto en el propósito de Dios, vas a tener pérdidas. Entonces, no necesariamente Sí, es negativo. El conformismo no solamente ahí es llega por algo negativo. Ahí es negativo porque en el sentido, ellos salen en un movimiento constante hacia el objetivo de Dios, pero se quedan en Harán porque Harán les resulta cómodo. Por eso, lo que quiero decir es que se conformaron, pero en un lugar donde le daba bendiciones, aparentemente. Le daban bendiciones, pero no era el sitio que te dijeron. Y ellos, desde el punto de vista mental, ya habían salido del Sí. lugar donde Dios les había dicho que salgan. Pero ahí perdieron, mucho de la familia de Abraham no llegaron a Canaán. Inclusive Dios tiene que decir, pero Dios le había dicho. Sí. Dice, sal de ahí y a la tierra que yo te mostraré. O sea, ellos quedaron años ahí y mucha gente no llegó a Canaán. Siempre que una iglesia se queda a mitad de camino porque se conforma con algún cambio que hizo, O pero algún logro. que algún hicieron. logro, pero no llegaron no siguieron Sí, caminando señor. al objetivo, siempre va a haber pérdidas. Siempre va a haber pérdidas. Y cuando si hablamos de pérdidas, es pérdida eterna, ¿no? Sí. Por eso en el, Y de personas. en el Sí, capítulo de personas. anterior hablamos de optimizar. Ujú. Y optimizar es que en la medida que avanzamos ya no vamos a detener. Lo que vamos a ver cómo siempre podemos seguir haciéndolo mejor, cómo podemos seguir teniendo la ruta correcta. ¿Por qué? Porque el estancamiento ocurre entre los que no han salido, pero también puede ocurrir entre los que empezaron a salir. Exactamente. Dicho sea de paso, Exactamente. dice un autor, me parece bien interesante, dice, lo que es tradicional hoy en una iglesia fue revolucionario en un momento cuando inició. Sí, señor. Y hay cosas que hoy las hemos adaptado y las hemos adoptado como que ya es natural, pero en el momento cuando eso comenzó causó cierto revuelo. Yo recuerdo, y no sé si esto yo lo puse en el libro, pero cuando mi primer distrito solo, que yo fui a la iglesia no tenía un proyector, ni computadora, ni pantalla, y yo dije, no, vamos a poner un proyector en una pantalla para poner ahí las músicas y poder poner los textos bíblicos y las presentaciones. Y yo recuerdo el primer sábado que inauguramos el proyector y la pantalla, una persona me dice, pastor, esto está equivocado, esto va a ser un error, esto está mal, porque la gente ahora no va a traer el himnario Biblia. y no va a traer la Biblia, y la gente no va a estudiar la Biblia porque la van a leer en la pantalla, y ella una resistencia impresionante. Pero imagínense que nos hubiésemos estancado ahí. Hoy es natural, pero en aquel momento Fue revolucionario. sí, jamaqueó a las personas, Sí. pero imagínense que nos hubiéramos quedado ahí. Entonces, es importante entender de que el conformismo tenemos que estar alerta contra él en todo momento del camino.
en todas partes de la travesía, porque eso es como un virus que va a intentar afectarnos en cualquier momento. Y el enemigo lo utiliza porque es un arma muy poderosa. Y algo que tú mencionaste al principio en la introducción del último capítulo de hoy fue el hecho de que afecta a todo el mundo. O sea, afecta a los educados, afecta a la gente sencilla y simple, pero yo quiero darle un upgrade a eso que mencionas. Ujú. Afecta también a los líderes, afecta a los hermanos de la iglesia, Mm. afecta a los pastores también y afecta aún a la estructura. O sea, que nosotros tenemos que estar vigilantes todo el tiempo porque el enemigo va a tratar de meter el conformismo por algún lugar, siempre para crear ese daño y para crear el estancamiento en lo que es nuestra misión y nuestra visión que Dios nos dio Ujú. de que vamos a Canaán. Y justamente ahí donde quiero enfatizar, y que Henry pueda ayudarme con esto también, en el sentido de aportar a esto, hay unas consecuencias que trae el conformismo. Ujú. Sí. El conformismo trae consecuencias. Las personas piensan que mantener el status quo nos va a mantener seguros a nosotros. Eso no es cierto. Pero el status quo tiene un precio a pagar muy alto también. A veces hay personas que no quieren pagar el precio del cambio, pero no se dan cuenta que por no pagar el precio del cambio, pagar el precio del status quo a veces es más caro. Sí. Es más caro. ¿Por qué? Mira lo que ocurrió. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de los líderes religiosos. Dice, aquí justamente la cita dice, se estancaron, estaban satisfechos y no deseaban que ningún nuevo elemento se metiera en su religión, porque había que proteger el sistema. Sí. Y eso fue Y lo ellos que sentían dijeron. que esa era su misión. Eso fue lo que en el sentido En de lo el nombre de Dios. En el lo que nombre de dijeron Dios. fue, es mejor que muera uno. Entonces, Sí. pero mira qué interesante. Increíble. Por haber hecho eso, ellos perdieron la identidad. Sí. Perdieron su identidad. Y no solamente perdieron su identidad, porque ahora el pueblo de Israel, ahora la comisionada es la iglesia. Ya O no sea, Entonces- por reforzar la identidad equivocada, perdieron la identidad que Dios le quería dar en el mundo. Exactamente. Perdieron de perspectiva por conservar algo que ya no era de Dios, que era más de ellos, de sus preferencias y sus gustos y todo lo demás. Perdieron de perspectiva el próximo paso y al próximo nivel donde Dios los quería llevar. Y no solamente perdieron eso, sino que perdieron la capacidad de convertirse en un pueblo que impactara evangelísticamente al mundo. Porque ahí es que viene el asunto. El asunto que viene es que aunque ellos se estancaron, Dios no se estancó. No, Dios no se detuvo. Dios siguió. Dios Yo sigue. voy contigo sin ti. Dios sigue siendo Dios. Y Exactamente. el plan de Dios sigue hacia adelante. Exacto. Y la misión de Dios sigue hacia adelante. Exacto. Es la Entonces, misión de Dios, no la de ellos. ¿qué- Dios qué va lo- a usar otra cosa, pero Exacto. lo va a usar. ¿Y qué es lo interesante? Que muchas veces nosotros, por querer proteger el status quo, no nos damos cuenta que lo que estamos es perdiendo la identidad de ser el pueblo que sigue a Jesús y que vive en misión para compartir a Jesús con otros. Perdemos nuestro impacto evangelístico, porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas iglesias comienzan a convertirse más en círculos privados, Sí, sí, en un club círculos social. cerrados, donde ya no entra nadie más, porque el que entra ahora se tiene que parecer a nosotros, no necesariamente A Dios. tiene que entrar para que pueda permitir que Jesús se revele y Jesús lo transforme. Entonces, comienzan a ocurrir unas dinámicas que a veces, simple y sencillamente, en vez de aportar a la misión que Dios nos llamó y al propósito por el cual nosotros existimos como iglesia, se diluye totalmente. Vamos a ponerlo esto en arroz y frijoles. Muchas de nuestras iglesias hispanas aquí en Norteamérica tienen una pelea. Y la pelea es, en esta iglesia ni se puede hablar en inglés, ni se puede predicar en inglés, ni se puede cantar en inglés porque esta iglesia es hispana. Si nosotros estamos enfrascados solamente en eso, perdemos la misión de impactar a una generación que su primera lengua es el idioma inglés. Ujú. Entonces nosotros, esos pequeños detalles no solamente nos hacen perder la identidad, no solamente nos hacen perder el impacto de evangelismo, sino que también nos debilitan espiritualmente y nos desenfocan de tal manera que aún las personas que amamos, nosotros mismos la estamos autocondenando. Pero vos fíjate, ahí volvemos al punto. Ellos están conformes con su identidad lingüística, Ujú. pero la identidad tiene que ser en Dios la primera, Ujú. no la identidad que En yo el- tengo, en el la idioma. identidad cultural. Correcto. Así también se dan en muchos otros factores. Se dan Ujú. muchos otros factores donde yo quiero que los demás identifiquen con quién yo soy Ujú. y no con quién es Dios. Cuando Dios controla,
nosotros perdemos control. Mm. Y ese es el punto básico. Yo prefiero seguir bautizando todos los años 10 personas que de repente vengan 200 que no puedo controlar y no sé si se visten igual que yo, si comen igual que yo, si esto o lo otro. O sea, pero cuando Dios se derrama y el Espíritu Santo, Dios me va a dar las herramientas inclusive para ir adaptándome a las nuevas situaciones, para tener herramientas para poder seguir ayudando a la gente Bueno, a buscar a Dios. Déjame hacer un alto, Sí, porque quiero que hagamos una pausa. sí. Esto es triste. O sea, es el último capítulo, pero lo que estamos hablando es triste. Es triste, sí. Porque estamos hablando de un tío de nosotros, que es muy- nosotros no estamos permitiendo que se encuentre con Dios, Sí. de un primo de nosotros, de un nieto de Arnaldo, es muy nosotros. preocupante. Es muy Sí. preocupante porque, mira, yo compartí esto hace un tiempo con la hermandad en Nueva York. Y yo le preguntaba a la gente en el campamento, le dije, ¿cuántos de ustedes tienen hijos que no están en la iglesia? Y un gran número de personas levantaron su mano. Un gran número de personas levantaron su mano. Le pregunté, si su hijo que tiene años que no va a la iglesia, fuera a una iglesia X en cualquier lugar, ¿cómo a usted le gustaría que recibieran a su hijo ese día en la iglesia? ¿Cómo a usted le gustaría que trataran a su hijo en esa iglesia? ¿Cómo a usted le gustaría que a su hijo lo ayudaran en esa iglesia? Y todo el mundo comenzó a expresar que sí, que le gustaría. Y le digo, entonces, piense que en su iglesia local, ¿Por qué no hacemos eso? cada persona que entra Es tu hijo. es hijo de alguien. Sí, señor. Entonces, cuando nosotros nos enfrascamos en un status quo, en un conformismo, en hacer iglesia que está más basada en mi preferencia, en mi gusto, a veces con buenas intenciones, pero en un entendimiento muy limitado del evangelio, de la gracia, de lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros no es que, por más que queramos decir que estamos defendiendo algo, Dios no nos llamó a defender, Dios nos llamó a dar testimonio, Dios no nos llamó Amén. a ser jueces ni abogados, Dios nos llamó a ser testigos. Y a veces estamos perdiendo la oportunidad por nuestra ineficacia, por nuestro conformismo, por nuestra complacencia, por toda esa apatía con la que estamos viviendo. Estamos perdiendo la oportunidad de que hijos nuestros, sobrinos nuestros, hijos de nuestros amigos, de otras personas, o gente que realmente tienen una necesidad profunda de Dios, puedan ser impactados, puedan ser inspirados, puedan ser bendecidos, puedan ser restaurados. Y eso es la parte, Arnaldo, que estamos hablando, que es triste, que es preocupante, porque la iglesia de Jesús no debiera tener espacio nunca para tener un espíritu conformista, para tener un espíritu de apatía. La iglesia de Jesús fue diseñada para que fuese victoriosa, para que avanzara, para que conquistara, para que fuera hasta el fin del mundo, para que alcanzara personas en diferentes países, en diferentes lugares, de diferentes edades, diferentes generaciones. La iglesia fue llamada para que conquistara, no para que anduviera estancada. Y nosotros necesitamos como iglesia concientizarnos y mirarnos en el espejo y decir, ¿será que necesitamos cambiar algo? Por amor a nuestros hijos. Hay otro factor, y lo voy a hacer cortito. Una cosa es el miedo ese que yo tengo a perder mi seguridad personal de quién soy yo. Por lo tanto, refuerzo mi identidad en ciertas costumbres que yo tengo que la identidad en Dios. Porque finalmente no confío que Dios puede transformar al otro, en la historia del otro, con la cultura del otro. ¿Ok? Pero el otro miedo es, hay gente que puede decir, no, yo quiero el cambio, pero le tengo miedo al fracaso. Porque si hago las cosas distintas y no salen bien, ahí también es una cuestión de egoísmo, porque yo estoy metido en el medio, soy líder, pero digo, a ver si hago yo sé que hay que hacerlo, yo sé que hay que ir para acá, pero si no sale bien, y entonces eso genera también una inoperancia y se pierde el impacto evangelístico y entonces vamos a tener debilidad espiritual. Y te pongo un ejemplo bíblico. Saúl en cierto momento pierde el reino, etcétera, etcétera, pero le dice al profeta, vení, parate delante mío para que no dejen de perder. A él estaba más preocupado por quién era él, por su cargo, que por otra cosa. Llega Goliat, está ahí el ejército, están parados ahí,
están en un status quo, conformándose que venga alguien y los insulte 40 días y 40 noches, venga y los insulte. Nadie se mueve, nadie se mueve. Cuando aparece alguien y dice, pero con una, no concentrado en quién era Goliat, quién era el problema, quiénes somos nosotros, sino quién era Dios. Dice, ¿quién es este que puede insultar al Dios viviente, al ejército del Dios viviente? Entonces viene inmediatamente Saúl, fíjense que Saúl le dice, no podrás. No podrás. Saúl sabía que había que enfrentar a Goliat. Saúl sabía que, pero no sabía, no estaba, o sea, no quería perder, él tenía miedo a fracasar y perder lo que él tenía, su liderazgo. Al punto que hasta le da su propia armadura a David. Exacto, también. le da la propia Dice, armadura. si lo vas a hacer, lo tienes que hacer con esto. Con esto. Y entonces a David se saca eso porque le está dando, le dice, para hacerlo tenés que hacerlo con lo que yo soy, con lo que yo Con lo uso. que Dios me dio. Y ahora, David se va con las piedritas, se va con la onda, pero se va en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice, no es con espada, ni con lanza, ni con jabalina, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Que eso no significa que David después no usó la espada, ni lanza, ni jabalina. La usó también. Pero en ese momento, pero no dependía de eso. en ese momento él dependía de lo que tenía en sus manos, de lo que él era, pero con el poder de Dios. Entonces él no le tuvo miedo a lo que había que enfrentar. Sí, Saúl tenía miedo, porque tenía miedo a enfrentar y fracasar. O sea, pero si fuera por Saúl, hasta el día de hoy estarían uno en el monte y otro en el otro. Quiero cerrar el capítulo de hoy, antes de darle las palabras finales a ustedes, con una cita que tú escribes en el libro. Y la cita dice, no nos conformemos con cultos que no inspiran, con seguir perdiendo a jóvenes o seguir siendo desconocidos en nuestra comunidad. Dios nos llama a algo más grande. Él nos ha prometido su espíritu y su poder para que avancemos de victoria en victoria en el nombre suyo. Tus palabras finales, Abdi, tus palabras finales, Henry. Como no, yo te digo, mis palabras finales van a ser con cómo termina esa cita del libro, porque para mí es impactante. Dice, es tiempo de ser llenos de Jesús, de salir en misión, de quitar lo que pueda estar estorbando, de alcanzar a los hijos pródigos y de proclamar el año favorable del Señor. Cuando Dios es lo primero y se sabe lo que es evangelio, en todo el tiempo vamos avanzando de cambio en cambio para gloria de Dios sin perder el objetivo. Amén. Dios quiera, que este libro nos sirva a nosotros, no para realzar nuestra identidad personal, sino para realzar la identidad de Dios en Cristo Jesús, que eso nos va a dar el poder suficiente para ir de gloria en gloria y con cambio en cambio, pero siempre para que el reino de Dios avance en esta tierra. Amén. Abdi. Arnaldo, yo creo que Dios no nos llamó para que fuésemos espectadores. Dios no murió, Jesús no murió en la cruz del Calvario para que nosotros nos conformáramos con poca cosa. Jesús no resucitó para que nosotros mantuviéramos el status quo, para que dijéramos, bueno, no estamos tan mal. Jesús no nos mandó a predicar a unos pocos. Jesús ha hecho todo para que su iglesia no solamente sea victoriosa y avance, permanezca hasta el fin, sino que los propósitos eternos de Dios se puedan cumplir a través de ella. Jesús lo ha hecho todo. Él vino, Él murió, Él resucitó, Él nos da su espíritu, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros como iglesia necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos y nos ayude a entender ese propósito más grande que Él tiene con nosotros. Ese llamado santo y soberano que Él nos ha dado a nosotros de ser sus representantes aquí en la tierra, de ser sus embajadores, de ser esos testigos, esos enviados, esos apóstoles, esos discípulos que en el nombre de Jesús interrumpen el reino de las tinieblas. Él nos sacó del reino de las tinieblas para el reino de su Hijo amado, para que nosotros entremos y conquistemos y ni aún las puertas del Hades prevalezcan contra nosotros. Amén. Y nosotros como iglesia no podemos conformarnos con menos.
No podemos conformarnos con simple y sencillamente seguir haciendo lo mismo de siempre porque es lo mismo de siempre. Y yo vuelvo a repetir, no estoy hablando de cambiar ni el evangelio ni nuestras creencias. No estoy hablando de cambiar los principios bíblicos, pero lo que estoy hablando es de que nosotros como iglesia somos llamados a alcanzar esta generación. Esta generación en la cual nosotros vivimos, la única iglesia que conoce somos nosotros. Ellos no conocen la iglesia de hace 50 años, de 100 años atrás. Ellos no conocen la iglesia de Lutero, no conocen la iglesia de Pedro, de Juan, la iglesia apostólica. La única iglesia que ellos conocen somos nosotros. Y nosotros somos los responsables de decirle a ellos que ese Dios, que ese Salvador sigue estando vivo y que es poderoso para transformar, para sanar, para restaurar. Y si eso implica que yo tengo que adaptar ciertas preferencias, si eso implica que yo tengo que hacer ajustes, yo lo voy a hacer en el nombre del Señor. Amén. Yo lo voy a hacer en el nombre del Señor, con gracia, con misericordia, de la misma manera que Jesús lo hizo. Termino diciendo lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál fue el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Que Él estuvo dispuesto a cambiar, Arnaldo. Él dejó su trono, dejó su corona a un lado y se hizo como uno de nosotros. Amén. Y Jesús vino. ¿Para qué? Para que muriendo en la cruz del Calvario, ahora tenga nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Él toda rodilla se pueda doblar, pero en el nombre de Él toda vida pueda redimirse y ser restaurada. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Estar dispuesto que por la misión, por alcanzar a otros, nosotros hagamos lo que nos toque hacer en el nombre de Jesús, guiados por su Espíritu, buscando que la gloria de Dios sea revelada, pero avancemos, porque hay una generación que necesita a Jesús y nosotros somos los llamados a ir. Agradecido a Adiel por haber compartido con nosotros y por darnos la oportunidad de profundizar en tu mente y en lo que escribiste en el libro, ¿verdad? Que sea de bendición para la iglesia. Pastor Barrios, nuevamente gracias por estar con nosotros, y a ustedes, amigos, gracias por permitirnos abrirle los ojos, mostrarle otros puntos de vista de cómo Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de Él para ser de bendición. Cierro diciendo estas palabras: no olvides que para muchos la única Biblia que ellos van a leer somos tú y yo. Cambiar o no cambiar, ojalá es nuestro deseo que podamos cambiar para que el reino de Dios siga impactando esta generación y las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos, que Dios le bendiga. Para el pastor Barrios, para el pastor Adiel y su servidor, ha sido un privilegio entrar a su casa y poder compartir con ustedes. Bendiciones.